Muy buenas tardes. Hoy miércoles 12 de julio a las 5 de la tarde inicia Conciencia Médica en Diario TV Multimedia de la Torre Digital del Diario de Chiapas. Y muy agradecidos que estén con nosotros a un programa más en el que siempre tenemos invitados de excelencia de calidad, prestigio y ética profesional. Hoy tengo el gusto y el orgullo de decirles que 7, 8 y 9 del mes fuimos a Campeche a festejar el rotarismo y el inicio del año rotario para el nuevo gobernador y los nuevos presidentes de cada club del distrito 4195. Se celebra hoy, en estos días, el intercambio, que es una gran experiencia para los jóvenes. Ahí tenemos una imagen de un saco que utilizan los jóvenes que van de intercambio durante un año y les cuelgan pins, y sobre todo este chico que era de Campeche, le dieron el primer lugar a nivel del lugar donde estuvo. Él estuvo en Brasil durante un año, que fue el más animado, el más alegre, el más contento, nada menos que era de Campeche, ¿no? Pues sí, ¿Ah? Campechano. Todos esos son los pines que le van colgando todos los amigos que van llegando de todas partes del mundo en el intercambio. El rotarismo es algo importantísimo y valioso, y felicito a todos mis compañeros del Club Rotario Poniente de Tuxtla Gutiérrez, que fuimos los que llevamos el estandarte representando el estado de Chiapas, junto con los de Chiapa de Corzo. Felicitamos también a nuestra intercambista, que, si nos pasan la siguiente foto, Valentina Velasco Garay, que ella se va a los Países Bajos, se va a Ámsterdam. Esta persona que queremos mucho, que va representando el Club Rotario de nuestro estado, y donde ellos van a aprender todo el evento cultural, el crecimiento del desarrollo socioeconómico de esos países, para implementarlo en nuestras comunidades. Muchas gracias, Valentina, y muchas gracias a sus papás, a Karina Garay Narcía y a su papá Juan Rubén Velasco Damián. Y hoy también, 12 de julio, un día importantísimo, que es el Día del Abogado. Muchas felicidades a todos los abogados, y como ahora ya están utilizando abogada y abogada, ¿no? Abogado y abogada. Abogada y abogada. ¿No se definen en el sexo porque están inseguros? Bueno, pues muchas felicidades a los abogados, y que se supone que esta fecha se empieza a celebrar desde 1960 y que lo instituyó nuestro presidente de la República, Adolfo López Mateos. Pero también se habla que desde hace 500 años también se celebraba cuando estábamos bajo el dominio español. Muchas felicidades a los abogados. Mi queridísimo Jorge Cisneros, de Numedix. Sí. Hola, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y gracias. Preséntanos a nuestro invitado. Claro, tenemos un invitado de honor, gran amigo de nosotros, histopatólogo, ¿es lo correcto decirlo así? Anatomopatólogo. Él es egresado, bueno, es nuestro amigo el doctor Román Morales Sánchez. Él es egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Hace poco tiempo tiene que salió apenas, está joven. Y aparte hizo su especialidad en el Hospital Adolfo López Mateos del ISSSTE con diploma y título de la UNAM. Avalada de la UNAM, avaló la especialidad, ¿no? Eso, todos los que hacemos ese tipo de residencias, nos avala una universidad. Pues doctor, gracias nuevamente por acompañarnos y con este gran tema, que es un tema bien importante, que se utiliza muchísimo y está en boga además. Vamos a ver una pequeña cápsula del tema que nos va a tocar nuestro queridísimo invitado. Excelente, vamos a verlo para que lo entendamos un poquito más. Biopsia es un procedimiento mediante el cual una muestra de tejido se retira del cuerpo para examinación. El diagnóstico se hace al examinar las células a través de un microscopio. Existen varias formas de obtener muestras de tejido para la biopsia. La biopsia por aguja se utiliza cuando la lesión tumoral puede ser palpada o identificada a través de estudios de imágenes. Durante este procedimiento, una aguja hueca guiada por rayos X o ultrasonido se inserta dentro de la lesión
y una pequeña muestra de tejido se extrae para su análisis. Cuando para obtener la muestra se aplica succión, el procedimiento se denomina biopsia por aspiración. Una biopsia mediante incisión se realiza cuando el tejido anormal no puede ser alcanzado por métodos menos invasivos o cuando se necesita especímenes de mayor tamaño. Durante este proceso quirúrgico, se coloca un anestésico local y una porción del tumor es extraída. La herida en la piel es luego suturada. Estos procedimientos se realizan generalmente de manera ambulatoria. Durante una biopsia por excisión, anestésico local se coloca en la piel y el tumor es extirpado en su totalidad. También se extirpa parte del tejido normal circundante. En algunos casos, la remoción de manera local de todo el tejido normal completa el diagnóstico y el tratamiento. Después de la extracción, la piel es suturada. Secciones congeladas del tejido se utilizan cuando la muestra de tejido necesita ser obtenida y analizada durante cirugía. El análisis de tejido congelado puede ser necesario para determinar si el crecimiento tumoral es benigno o canceroso, si más tejido se necesita para el diagnóstico, si el cáncer se ha diseminado o ha sufrido metástasis, para determinar que todas las células malignas han sido extirpadas y los márgenes quirúrgicos están libres de cáncer. Durante una biopsia congelada, el espécimen para la biopsia se coloca en un criostat, que es un congelador, especia que permite el congelamiento rápido de la muestra. La muestra es cortada y colocada bajo el microscopio, donde puede ser rápidamente tenida y analizada. Muy interesante esta cápsula que nos acaban de presentar, muy explícita. Y doctor Román, las biopsias, ¿desde cuándo se iniciaron o cuándo a alguien se le ocurrió hacer la primera biopsia? Pues desde que tenemos, sobre todo las biopsias por congelación, como decía la cápsula, prácticamente la técnica inició desde 1905, ¿sí? Con un cirujano de la Clínica Mayo en Estados Unidos. Y después él prácticamente, el doctor Wilson, de apellido, Lois Wilson, el doctor prácticamente publicó la técnica de la biopsia por congelación. Y pues obviamente ellos vieron que se podía, digamos, determinar la naturaleza del tumor o la masa que estaban ellos estudiando, si era benigno o maligna. Ese es el principal fundamento, digamos, ¿no? de por qué hay que hacer estudios por congelación o biopsias por congelación. Si se fijan, las diferentes, en la cápsula veíamos diferentes tipos de biopsias. Son biopsias que obviamente son para estudios definitivos. Sin embargo, cuando el cirujano se encuentra en plena cirugía y identifica alguna lesión que no había visto o no había detectado en estudios de imagen, pues entonces es ahí cuando nosotros intervenimos o nos llaman, ¿no? Para ver exactamente de qué se trata. Si esa lesión es benigna, es maligna, es inflamatoria o alguna otra de otra índole, ¿no? Es muy interesante saber, ¿no?, cuándo va a entrar el anatomopatólogo en acción. Sí. Porque muchas veces, como si uno no es médico, dice, bueno, ¿cuándo voy a ir yo con un anatomopatólogo? Pues no va a ser tú, va a ir un pedacito tuyo, ¿no? Sí, así es. Por eso vamos a comentarlo ahorita regresando del corte. Estamos en Conciencia Médica con un tema importantísimo para usted. Tenemos de invitado al doctor Román Morales Sánchez, patólogo del Seguro Social, patólogo privado y cotizado no solamente en el sureste, sino en toda la República Mexicana, con el tema biopsia transoperatoria, y le dejamos la palabra y dueño del programa. Gracias, doctor. Además, hay que corregir, es del Hospital Pediátrico.
Es del hospital ¿también? pediátrico. ¿Qué No, va a el hacer Seguro con- Social no. ¿Qué va a hacer con tanto trabajo? Sí. No, estuve trabajando inicialmente en el Hospital Regional Pascasio de Gamboa. Estabas en el Seguro Social también, ¿no? Inicialmente Sí, ¿verdad? fui, pero realmente no, tuve que desertar. Bueno. Sí, bueno. El estudio transoperatorio es uno de los estudios más importantes durante el acto intraoperatorio que hace obviamente el cirujano, en el que por alguna razón a veces no solicita el estudio transoperatorio porque se confía de los estudios de imagen, de la clínica y de los laboratorios, pero cuando él nota una situación anormal del tejido propiamente, entonces es ahí cuando nosotros intervenimos. Obviamente a petición del cirujano o del ginecólogo o del que esté operando en ese momento, ¿no? Entonces, el procedimiento es el siguiente. A nosotros nos hablan para hacer el estudio por congelación del caso. Nosotros revisamos el expediente clínico, revisamos las imágenes y todo esto. Y obviamente esto lo hacemos en condiciones, digamos, cuando es una cirugía programada. Pero cuando es una cirugía de urgencia como la que les estoy platicando, pues al cirujano le interesa saber exactamente de inmediato qué es lo que con lo que se está enfrentando para determinar qué conducta quirúrgica va a realizar. De tal modo que el procedimiento es que nosotros, al obtener esa muestra en fresco, que es la única condición en la que no se le pone formol, recibimos el tejido, lo describimos macroscópicamente. A veces puede ser un fragmento del tumor, ¿sí? O a veces es prácticamente todo el tumor. Y si es todo el tumor, pues para nosotros es mucho mejor porque enfocamos el aspecto macroscópico hacia algún tumor en particular, debido a que podemos distinguir prácticamente la cápsula del tumor, que para nosotros es muy importante, y saber definir desde el estudio macroscópico o el examen macroscópico si esa lesión va a ser finalmente maligna o benigna. Entonces lo que hacemos... Solo con verlo macroscópicamente. Solo con verlo, sí. Es una presunción, ¿no? Entonces, ya tomamos las fotografías, se mide, etcétera, se pesa en un momento dado y se elige de toda la lesión. Si el tumor es muy grande, entonces se elige la zona más sospechosa y tomamos un fragmento de lo que a nosotros nos parece que pudiera ser esto maligno. Y obviamente lo ponemos en un equipo, en un aparato que se llama crióstato, que es como un congelador. Dentro de ese equipo está un equipo que se llama microtomo, que es el que finalmente corta el tejido ya congelado. Entonces, esta acción se lleva a cabo al depositar en una placa de metal ese tejido, y obviamente nos facilita mucho un medio de inclusión. Ese medio de inclusión es como una sustancia viscosa parecida a la clara del huevo, que se le deposita al tejido con la finalidad de que preserve el tejido y acelere la congelación. De tal manera que esto lo ponemos en la barra del criostato para que congele a menos 35 grados ese tejido en un lapso de alrededor de 5 o 10 minutos. Todo eso llevas al quirófano. No. Llevan hasta un microscopio. Nosotros lo que hacemos es que ese es el problema, ¿no? Esa es la pregunta de todo el mundo, ¿no? ¿no? ¿Cómo Entonces le lo hace que para hacemos es investigue? que tomamos el tejido y lo trasladamos al laboratorio para hacer cortes por congelación. Entonces a veces es un poquito incómodo llevar un equipo, trasladarlo, etcétera, y pues obviamente es bastante infrecuente, digamos, que un patólogo traslade su equipo. Generalmente lo que hacemos es que nos dan la pieza y la trasladamos nosotros al laboratorio para trabajarla ahí. ¿Y en qué lapso hacemos el diagnóstico, verdad? Porque vamos a tener el paciente, digamos, si es intraoperatorio, si es en Sí, cavidad, claro. la anestesia, los tiempos quirúrgicos. ¿En qué tiempo me entregan ustedes? Eso sería un resultado Rápido. express, Sí, ¿verdad? sí.
Es la única condición en la que uno puede emitir un resultado express en base a todo el análisis del expediente clínico del paciente, del laboratorio, del examen macroscópico de la pieza, y después nos ayudamos de 2 herramientas. Una de ellas es la impronta citológica, que es prácticamente tomar muestras del tejido en fresco, y esto lo hacemos como una especie de frotis que se hace, como si usáramos, hiciéramos un frotis de sangre, digamos, periférica. Y obviamente eso lo teñimos con una sustancia, un colorante que se llama hematoxilina, eosina, con la finalidad de ver los núcleos y el citoplasma de la célula, y a través de eso tratar de identificar y definir a qué tipo de lesión pertenece. Entonces, eso más o menos lleva un tiempo entre que recibimos la muestra y hasta que esté el resultado, aproximadamente unos 35 minutos. Está muy buen tiempo, sí. ¿no? 35 minutos, y eso porque Ya por no, el traslado. Exactamente, es lo que iba a decir. Son prácticamente 10 minutos que nos llevamos en el traslado, que es lo máximo, o si estamos muy cerca, por ejemplo, el laboratorio está cerca de algunas clínicas, bueno, son 5 minutos, pues bueno, se le resta el tiempo, y generalmente el diagnóstico a veces es entre 20 hasta 35 minutos. De la clínica Santa Cecilia al laboratorio, Son 10 minutos. Uh-huh. Y luego me llaman por teléfono, ya tengo el resultado. Sí, una vez que ya... Que regresen, ¿no? Sí, claro. Entonces, prácticamente una vez que ya se congela el tejido, pues se corta en el microtomo, en ese equipo de congelación, y obviamente estos cortes son a 5 micras para que se pueda pegar este tejido cortado en la laminilla. Una vez que ya se cortó, ya se pasa al área de tinción para teñir con hematoxilina eosina. Entonces, es el momento, digamos, crítico en el aspecto de que pues todo el mundo anda ahí, los técnicos, todo el mundo está atento a la muestra. Ahorita me quedé sorprendido, 5 micras. El eritrocito, que es la célula roja de la sangre, mide 8 micras promedio. Sí. Entonces, un corte de 5 micras, se corta a nivel celular. Del tamaño Sí, de una prácticamente célula. es un corte muy, muy delgado, muy fino. ¿Cómo se llama el aparato que hace? Microtomo. Microtomo, Uh-huh. Sí, es cierto. Sí. Pero, oye, yo tengo una pregunta. Ya quitamos la muestra, o quitamos todo el tumor completo. Y yo te puedo preguntar, oye, ¿los bordes están libres de lesión maligna? Sí, claro. De hecho, esa es una de las indicaciones del transoperatorio o del estudio por congelación, porque a veces, en ocasiones, los oncólogos, los cirujanos oncólogos son los que piden, digamos, márgenes, porque ya tienen la biopsia, ya tienen el diagnóstico. Entonces, meten a la paciente para definir márgenes. Y eso es una utilidad práctica del estudio por congelación. Eso sería lo más importante, ¿no? Sí. Porque ya tú ya cierras cavidad, que ya te vas tranquilo, que te está diciendo que los bordes de la tumoración ya están libres de las células malignas. Así es. Estamos hablando a nivel celular, Sí. microscópico, ¿no? Entonces Sí. ya eso, la toma de decisión quirúrgica del cirujano ya es una decisión muy importante porque sabe si cierra o sigue avanzando la cirugía, ¿no? Sí, así es. Y obviamente hay algunos casos, por ejemplo, en los que son muy especiales y tiene que ser con ayuda del patólogo en el aspecto de la congelación de tejidos, sobre todo en niños pediátricos de, por ejemplo, 2, 3 años, que tienen, por ejemplo, una enfermedad como la enfermedad de Hirschsprung. No sé si lo ubican, pero la enfermedad de Hirschsprung es una pérdida de las células ganglionares por los cuales no hay movimiento intestinal en el último segmento del intestinal, ¿no? Que va hacia el conducto anal. Entonces, a veces puede estar todo el colon afectado o puede ser un segmento del colon. Entonces, de esa manera, el cirujano tiene que ir cortando y mandando biopsias por congelación hasta encontrar esas células ganglionares para poder definitivamente ahí hacer el corte y decir que, bueno, ese segmento de intestino está muy bien. Exactamente, hasta dónde. Entonces, eso es una condición casi obligatoria cuando el cirujano hace un tipo de cirugía de Hirschsprung, por ejemplo. Para no cortar todo un segmento muy grande, así es. Lo más exacto. Sí, ¿no? así todo es. el colon. Ajá.
Entonces, sí milimétrico, es, ¿no? es impresionante, ¿no? Digo, Sí, porque, claro. porque finalmente, digo, ellos son los que van a ir viendo hasta dónde van a cortar, y el patólogo, pues prácticamente va a ser los ojos del cirujano, ¿no? ¿Hasta dónde? Ahí, ¿no? Sí, Ahí hasta está. ahí. Ahí hay ganglios. Y eso, pues, es lo que más hacemos ahí en el hospital pediátrico, ¿no? Oh, qué interesante. Como parte de la experiencia en el estudio transoperatorio de niños. Hace muchos años operamos un francés ahí en la clínica. Hizo un colon tóxico. Nosotros iniciamos la cirugía y no hallábamos qué encontrarle, no le encontrábamos nada. Llamamos al especialista en colon. Llegó, lo vio, o como dijiste al principio, macroscópicamente, Sí. ¿no? Lo vio y dice, quitamos todo el colon. Aquí nada que nos vamos a poner a reseccionar por partes. Sí. Va para afuera el colon porque es un colon tóxico. Quitó el colon y ya nada más conectó el intestino delgado Correcto. y acabó la cirugía. Sí. Y hacemos una pequeña pausa y continuamos. Sí, y Bueno, sí, seguimos viendo el tema. Sobre todo a mí me llamó la atención del padecimiento del colon en los niños. ¿Cómo se llama ese síndrome? Enfermedad de Hirschsprung. Hirschsprung. Sí, es una especie de parálisis segmentaria del colon. Y ahí pues es puro transquirúrgico, uno tras otro, Sí. uno tras otro, hasta decir. Sí, hasta acá. hacemos como 10 hasta 15 transoperatorios en ese lapso de tiempo. Entonces es una cirugía bastante prolongada de Unas horas. 8 horas, horas, claro, por lo debe menos. ser. Sí, entonces tenemos que estar ahí ayudando al cirujano. Y en pediatría, que estás eres jefe de la unidad de anatomopatología y Sí. del hospital Jefe de servicio de pediátrico. patología. Ajá. Imagino que has de hacer muchos transquirúrgicos ahí, mucha experiencia. Sí, digamos que sobre todo en cirugía oncológica, porque hay lesiones tumorales, por ejemplo, digamos en la que el único objetivo del cirujano es determinar si él está tomando bien, adecuadamente la biopsia, porque llega a zonas necróticas. Entonces ve uno el tumor y pues obviamente el cirujano trata de buscar intencionadamente y tomar la biopsia de la zona más viable, porque a veces estos tumores son muy grandes y el 50% de ellos está todo necrótico. Entonces si le Necrótico es que tomas está muerto esa que parte del el tejido. tejido es completamente muerto, ¿no? Entonces no hay tumor viable y ha ocurrido. Entonces a veces un cirujano digamos general que no tiene mucha experiencia, puede tomar una biopsia y cerrar, y resulta que la biopsia que tomó no es viable. adecuado. Es tejido necrótico, claro. hemorrágico y no hay células, y entonces pues empieza a haber una serie de problemas, ¿no? Sí, volverlo a abrir para tomar otra, o se Exactamente. complica el Sí. niño, híjole, qué relajo. Sí, es un problema. Entonces, ese es otro de las funciones de los estudios por congelación, que es prácticamente indicarle, ahí ya no es para hacer diagnóstico, sino para decirle al cirujano que sí hay tumor viable y es adecuado para el diagnóstico definitivo, ¿no? Porque también tenemos que ver el volumen tumoral, hablando de tumores en niños, casi por lo general hacemos estudios de inmunistoquímica. Entonces, si no hay suficiente tejido tumoral, entonces a veces en el momento de hacer los estudios rutinarios, pues se va perdiendo el volumen tumoral hasta que ya no queda nada para estudios especiales como la inmunistoquímica. Hay una pregunta que me hizo el doctor Mauricio Moreno. Él es gineco-onco. Sí, lo conozco. Bueno, dice, yo voy a abrir y estoy sospechando un cáncer de ovario. Eso me lo dijo a mí, ¿no? ¿Quito el ovario o nada más tomo la muestra? Le digo, oye, muy buena pregunta, ¿no? Pero si ya tienes yo pienso, lo analizo lógicamente, ¿no? Ya tienes el tumor en el ovario, Claro. yo lo quitaría el ovario, pero quitaríamos la matriz. Esa sería una pregunta mía, no de él. Ok. Sí. Depende mucho. Una, depende de la edad de la paciente. Dos, depende del tamaño tumoral. En este caso, si es de ovario, está indicado, digamos, el estudio transoperatorio en caso de que los marcadores tumorales previamente estén elevados. También me Sí. tengo que basar en los marcadores. Sí, claro.
Por ejemplo, los marcadores tumorales, por ejemplo, que más frecuentemente se elevan es el CA125. 125. Si es una niña, por ejemplo, una chica menor de 18 años, de 15 años, a veces pueden ser tumores germinales. Y esto elevar el marcador alfa-fetoproteína, antígeno carcinoma embrionario. Entonces, si es un teratoma inmaduro, igualmente los marcadores están elevados. Entonces, yo recuerdo... ¿También en el teratoma? Sí, claro. Sí. Los teratomas pueden ser maduros o inmaduros. De tal manera que los inmaduros son, digamos, los más agresivos y aparecen más en niñas que en adultos, ¿no? Sin embargo, me ha tocado a mí en particular ver teratomas con carcinomas. Teratomas maduros con un carcinoma, con una malignización más bien, o con carcinoma de un componente epitelial, de uno de los componentes epiteliales. En este caso fue tiroides. Qué raro. Carcinoma papilar de tiroides en un teratoma maduro. Pues está reportado en el mundo, desde luego sí se puede. Para que nuestro ver. Público sepa qué es un teratoma, son los tumores que vienen de origen endocrino. Son tumores germinales, que vienen del ovario, obviamente son primarios de ellos, y se dicen germinales porque pues obviamente son de las gónadas, ¿no? Que pueden ser masculinos o femeninos. En este caso, ovario o testículo. Fíjate que ahorita que estás tocando el tema de tiroides, ¿no? A mí me llegó una paciente de 32 años de edad que le estaba saliendo una bolita acá en el cuello. Pero la dejó crecer. Llega conmigo, le hago un ultrasonido y le encuentro mucho flujo, Doppler. Y lo mando contigo a que le hagan una biopsia por aguja fina. Y ustedes reporten que es una tumoración con origen tiroideo. Sí. Se va a onco. Y onco dijo que no, que había una equivocación. Entonces ahorita la están estudiando y esto ya tiene como unos 3 meses aproximadamente. Sí. Que no tiene por qué ser de origen tiroideo. Claro. Que así le dijeron a ella. Sí, de alguna manera esto está indicado en este caso en particular, donde hay una especie de discordancia, el estudio transoperatorio, porque ahí confirma prácticamente el diagnóstico, si la lesión es primaria de tiroides con metástasis a la glándula submaxilar en este caso, o bien puede ser una metástasis al ganglio cervical adyacente al óvulo tiroideo, ¿no? Entonces, eso, ahí en esa situación es cuando se puede utilizar, echar mano de esta herramienta o de este estudio transoperatorio. A mí me da miedo porque ya dejaron pasar 3 meses, porque está cerca del cerebro. Como dices, una metástasis o que se vaya las células cancerígenas hacia cerebro. Si es de Acaba el tiroides, paciente, ¿no? si es sospecha de tiroides, ahí sí me meto un poquito en mi campo, ¿no? Ahí se puede hacer estudios con talio 201, por ejemplo, o con IBI, y podemos ver dónde incrementa el metabolismo celular y podríamos dirigir una biopsia a ese nivel o ver si ya se extendió, ¿no? Para eso son los métodos de diagnóstico por imagen, donde nos complementamos, bueno, al apoyo de patología. Pues ahorita le pidieron tomografía, le pidieron resonancia, le pidieron nuevo ultrasonido. La gamografía para si es de tiroides. Pero nunca pidieron nada de cuestión de medicina nuclear. Es muchas veces por desconocimiento de la utilidad del método. Pero un oncólogo. A veces no lo piensa, ¿no? Siempre está pensando en lo más habitual, o lo que más tiene a la mano, que es la resonancia y la tomografía. Entonces, después dice, pues también hay medicina nuclear. Entonces ya lo solicita, ¿verdad? Y tenemos saludos de Lore Aguilar. Gracias. A usted, doctor Román. Carlos Morales, saludos, Román. Y hay una pregunta del doctor Mauricio. Dice, saludos, doctores. Saludos, doctor. Saludos. Buenas tardes. ¿Qué tan frecuente es el estudio de ganglio centinela en Tuxtla Gutiérrez? Pues es que ahí entramos las 2 especialidades, tanto histopatología, anatomía patológica, y medicina nuclear, para hacer el estudio. Pues a mí realmente me piden poco, no es tan frecuente, no sé contigo. Sí, para ganglio centinela igual ha sido muy poco la demanda, digamos, de ese tipo de estudios,
Una, porque a veces es un poco difícil conseguir el azul patente, en este caso, a veces que no es tan, que es un colorante especial para identificar los ganglios, ¿no? Los Sí, ganglios, es el... obviamente, y en este caso, pues el más indicado, hasta donde yo sé y reporta la literatura, es prácticamente el MIB. No, ahí usamos uno que se llama sulfuro coloidal o sulfuro de coloidal, exacto. Que son coloides, son nanopartículas que se inyectan en donde está el tumor. En caso de cáncer de mama, ¿no? Claro, se puede usar en caso muchos cáncer, cánceres, claro. ¿no? En melanoma, cáncer ovario y todo. Eso es para identificar hacia dónde corre ese tumor, hacia dónde va a migrar, hacia dónde va la metástasis. Entonces se inyecta y se toma una imagen y ver hacia qué ganglio se fue. Y ya en el transquirúrgico, bueno, ya se van dirigidos con una sonda, se llama, como buscando un tesoro, ¿no? Suena. Pero eso sería en el momento quirúrgico. Sí, en el momento que están... Se puede hacer la toma de imagen, el inyectar, ya sea en donde está el estudio, la gamma cámara se llama, para tomar una imagen y marcamos a flor de piel en dónde está el ganglio. Ya vamos al quirófano, también con el aparatito, suena, y justo donde está marcado se saca y ya llega. Sí, ahí en este caso nosotros tomamos el ganglio centinela porque igual tiene una forma muy particular de manejar ese tipo de espécimen. Una, porque para saber si es con radioisótopo y todo eso, pues debo saberlo, ¿no? Claro. Y la otra es si es con azul patente, porque en base a ello es cuando nosotros vamos a determinar cómo cortar el tejido, cómo cortar ese ganglio, tratar de identificar si ese ganglio tiene macro o micrometástasis. La micrometástasis se define en encontrar un tumor menos de 1 milímetro. Entonces, ahí a veces puede haber falsos positivos también, desde luego. O falsos negativos, ¿no? Prácticamente si nosotros encontramos macrometástasis, pues bueno, no hay mayor problema. Y a veces sí concordamos, en la mayoría de las veces concordamos cuando encontramos macrometástasis con el estudio definitivo de la muestra. Y también haciendo algo de la respuesta del doctor Mauricio, también hay pocos médicos entrenados para entrar a hacer el ganglio centinela. Esa es otra cosa, porque es una técnica, pues no tan nueva, ya tiene como 20 años que se usa, pero aquí en Chiapas apenas estamos iniciando, ¿no? Están en pañales. Sí. Bueno, pues nos vamos a un pequeño corte mientras disfrutamos una tacita de café Strict Black de Montecristo de Guerrero, allá por Jaltenango. No se lo pierda, un sabor exquisito. Salud. Gracias por continuar con nosotros con este tema tan importante que es la biopsia transquirúrgica, el analizar parte de nuestro cuerpo durante la cirugía para que el cirujano tome la mejor decisión en su trabajo que está haciendo, y que el trabajo es salvar nuestra vida y ver qué tratamiento va a ser el más adecuado, y por eso la gran importancia de la especialidad de aquí de nuestro invitado, la anatomía patológica, que sin ese dato, pues a veces estamos perdidos, trabajamos perdidos. Sí. Y viene el paciente, se complica, ya se hizo metástasis, que ya se diseminó el tumor por no tener una buena información de anatomía patológica. Y eso es muy cierto, ¿no? De que a la hora que se tome la toma del tumor o quitar todo el tumor o el nódulo, que nos diga el patólogo tranquilamente, ¿sabes qué? Todos los bordes ya quedaron libres de las células malignas. Tú como cirujano descansas, porque ya cierras tranquilo ese paciente y sabes que ya lo vas a vigilar, pero ya de manera más normal, no de manera muy estricta. Sí, así es. Fíjese que hablando prácticamente de tumores de ovario, los que dan problemas, digamos, en cuanto a diagnóstico, son 2 tumores de ovario. Uno es el mucinoso, que son tumores gigantes. Prácticamente hay tumores que llegan a medir hasta 35 centímetros, con un peso hasta de 6, 8 kilos. Es impresionante. Como un embarazo de 9 realmente, meses y medio. Sí. Y obviamente el contenido de estos tumores de ovario es mucoso, completamente mucoso, y el problema de estos tumores es que tienen diferentes componentes epiteliales benignos, limítrofes y malignos dentro del mismo tumor.
Lo mismo que ocurre en los tumores serosos papilares. Son tumores serosos limítrofes, es decir, que está prácticamente, se dice borderline, pero está entre lo benigno y lo maligno. Sí. Entonces, así, entonces ¿no? ahí Sí. ese es el punto en el que a veces puede haber cierta discordancia en el transoperatorio. Por ejemplo, que pueda reportar uno, ¿no? Pues es un cistoadenoma mucinoso benigno, ¿no? Tan solo por tomar un fragmento. Y ya en el estudio definitivo resulta que tiene 3 componentes. A lo El mejor componente esa era la 10% pregunta que decía, ¿sí? de tumores malignos, como cistoadenocarcinomas mucinosos, tumor mucinoso borderline o limítrofe, y puede haber 50% de tumor mucinoso benigno, digamos, ¿no? Y hay que tomar Sí. una decisión para ver el tratamiento, ¿no? Entonces ahí es cuando juega mucho el papel del patólogo en tratar de identificar las zonas más sospechosas. Nosotros vamos más por el componente maligno, tratando de buscar en el transoperatorio esa particularidad, ¿no? De identificar lo más agresivo. Lo más agresivo. Ujú. Pues esta está la pregunta, ¿no? En un mucinoso, honestamente, no piensas en que vas a tener un problema agresivo. Claro. Entonces cortas y quitas, bueno. Pero como la pregunta que hace el doctor Mauricio Moreno, dice, tomo mi biopsia, y yo también lo hago la pregunta. Me dices bordes libres, respeto mi útero. Sí. Pero si me dices bordes con células malignas, aunque tenga 18 o 20 años, ¿le quito el útero? Sí, claro. Tiene que hacerse una rutina de ovario. Eso es lo que yo te Exactamente. preguntaba. Sí, totalmente. Ya, Sí, va la a ti vida como de- patólogo yo te hago la Sí, pregunta, claro. ¿verdad? ¿Sabes qué? ¿Lo voy a quitar? Sí, Sí. quítalo. Órale, Sí, vámonos, sí, eso ¿no? es parte del tratamiento quirúrgico en ese tipo de situaciones oncológicas, ¿no? Claro, porque ahí le tienes que decir a los a los papás, en este Sí. caso, si es una joven, una menor de edad, y que le encuentres el Ocurrido. tumor y que le digas, ¿sabes qué? No vas a poder tener hijos, Claro. ¿no? Sí, Ya eso nos ha tocado ahí en la clínica. es un problema. Nos tocó una de 15 años. Le tuvimos que quitar el útero. La chamaca ni en cuenta, ¿no? Pero la que lloraba y lloraba era la mamá. Claro. Sí. Si todavía no llega la madurez suficiente de búsqueda de la maternidad, ¿no? Si le dices, no, ya no vas a tener hijos, no me interesa. Pues se acabó, ¿no? Pero cuando está viva. llegan a la edad, Llegan a la edad que se reproductiva. casan, que van a tener el novio, etcétera, 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 entonces ya se ponen a pensar lo que les pasó en Bueno, el ahora pasado, afortunadamente ¿no? Sí. se puede adoptar, ¿no? Que también es otra cosa, pero está viva. Lo importante es que está viva y se Sí. puede salvar y que puede vivir una vida normal, salvo que no se puede embarazar, ¿no? Entonces hay que ver el lado amable, el lado positivo sí, de claro. todo el Sí. procedimiento, ¿no? Otro de las lesiones, digamos, por ejemplo, tuve recientemente un caso en la que por imagen parecía un tumor de ovario. Los marcadores eran negativos, pero el ginecólogo decía, no, es que se ve, tiene un tumor entre el ovario y se está extendiendo hacia la vejiga. Entonces, por imagen se veía eso. Entonces dije, bueno, hay que hacerle un estudio transoperatorio para saber de qué se trata, ¿no? Entonces, resultó un leiomioma, un tumor benigno, que estaba prácticamente extendiéndose a la vejiga y estaba pegándose ya. Y estaba Se haciendo puede una adherir, ¿no? reacción, ajá, se Sí, adhirió sí, sí. y estaba formando una reacción fibrótica, ¿no? En esa zona y daba la impresión de algo maligno. Algo maligno. Que no fue, desafortunadamente, pero pues sí son de las cosas que a veces por imagen puede Claro. pues confundirse. Sí, definitivamente el que tiene la última palabra es anatomía patológica. Es como cuando dicen en las noticias, agarran a un ladrón, el presunto ladrón, dicen, ¿no? Porque no, hasta que llegue el juez y diga si es un ladrón, entonces sí debe ser. Ajá. Aquí igual, hasta que el anatomopatólogo diga esto es un cáncer, ya podemos decir, es Sí. cáncer. Aunque la imagen diga, bueno, se parece, es parece, compatible, así es. ¿no? Pero Sé no que podemos ser categóricos. en imágenes puedes equivocarte, ¿no? Pero claro. patología sí, Sí, no. es criminal. Es el juez, Sí, es el no te juez, puedes sí. equivocar. Y por eso tratamos, la forma de no equivocarnos
tanto en un momento dado, y si el error obviamente Si hay duda, podemos repetir tener, el claro. estudio, ¿no? A veces si tenemos dudas en el estudio transoperatorio, y eso está entendido también con los cirujanos, porque es parte de la enseñanza, ¿no?, de la cirugía, es de que el patólogo puede diferir un estudio transoperatorio porque la pieza no lo puede clasificar, ¿sí? Uh-huh. Y entonces dices, no, ¿sabes qué? Vamos a esperarnos al definitivo. Y es en ese momento que dices, cierra, el cirujano cierra, porque va a estar seguro, obviamente, con el estudio definitivo, sí, va a volver a abrir cavidad o no. Uh-huh. Hace rato también comentaste de una técnica de inmunohistoquímica. Sí. ¿En qué consiste? ¿Ahí serviría? ¿Ahí se aplicaría? No, bueno, la técnica de inmunohistoquímica es una herramienta que usa el patólogo y en los laboratorios de patología para definir la estirpe epitelial, linfoide, para saber exactamente, para mejorar, una diferenciación, ¿no?, para mejorar nuestro diagnóstico cuando es muy difícil de discernir. No sé si esto es un carcinoma poco diferenciado o es un linfoma de células grandes, ¿no? Entonces, carcinoma, linfoma, el tratamiento del linfoma, pues obviamente eso es con quimioterapia. No tiene por qué hacerse cirugía. Y esto me lleva a colación de comentarles un caso que me tocó de una paciente que tuvo un linfoma de mama, primario de mama. En una mujer de 38 años de edad, con un linfoma primario de la mama, pues obviamente yo emití el reporte, hice los estudios de inmunistoquímica, ahí fue válido hacerlo porque finalmente cuando es un linfoma uno tiene que decirle al oncólogo de qué tipo de células es, si es de células B o es de células T. Si es de células B, pues bueno, la quimioterapia está muy bien, la evolución o la respuesta a la quimioterapia va a ser mucho mejor que un tumor o un linfoma de células T. La T de terrible, ¿no? Sí, claro, va a ser. Entonces, es más o menos así la utilidad que tiene la inmunistoquímica en discernir realmente la estirpe de un tumor que por su naturaleza a veces no podemos definir en los cortes rutinarios, digamos, ¿no? Y esto es válido. Y hacer el estudio de inmunistoquímica también en otras condiciones, por ejemplo, se utiliza mucho en cáncer de mama. En cáncer de mama el estudio de inmunistoquímica tiene una gran utilidad porque con esto el oncólogo les da el tratamiento con quimioterapia ya sea que le retire algún, si son receptores de estrógenos y progesterona y el HER2-Neu, que es un oncogen, ¿no? Entonces, para saber, cómo le va a ir a esa paciente, cómo va a responder a la quimioterapia, si va a tener recurrencias o no, y también, desde luego, el número de ganglios estudiados, cuántos de ellos tienen metástasis, si son macro o micrometástasis. Todo eso, esa información es útil para el oncólogo, para pues darle un pronóstico al paciente en cáncer de mama. La utilidad de la inmunistoquímica ahí está completamente demostrada, ¿no? En los casos, por ejemplo, de linfoma, por ejemplo, en el hospital pediátrico vemos mucho linfoma, al igual que la leucemia, que es el primer lugar, digamos, que es lo que tenemos de pacientes ahí, ¿no?, en el hospital. Sí, lo que más abunda. Ajá. Y el linfoma igual lo tenemos que utilizar, la inmunistoquímica, para definir si es de células B o células T. Hay dos tipos de linfoma, los linfomas de Hodgkin y los no Hodgkin. Entonces, los de linfomas no Hodgkin, pues son los que tenemos que hacerles con mucho más precisión el estudio de inmuno. En los Hodgkin, estos tipos de linfomas son un poquito más indolentes o más tranquilos y obviamente son muy quimiosensibles, ¿no? Y la respuesta es rápida. El tema da para más. Sí, claro. Pero el tiempo prácticamente se terminó. Chicos, qué y le recomendamos ahí en casa a todas las personas que nos ven, guarden esta información porque nos va a servir. No sabemos cuándo podemos tener un familiar o uno mismo
y queremos información y nada más nos dice el vecino, fíjate que hay que hacer esto, hay que hacer aquello, y queda uno todo desinformado. Si tiene dudas acerca de la anatomía patológica, está el doctor Román Morales, que van a aparecer, ahí está su teléfono abajo, donde pueden consultar, salir de dudas. Y si usted tiene un hijo que está estudiando medicina, es un tema de preguntas de examen profesional, todo lo que estemos hablando. Hay algo muy importante también que le pueden preguntar. Por ejemplo, ellos traen sus laminillas que le da otro patólogo y tienen la duda, y yo me voy con el doctor Román a decirle, oye, yo tengo mi duda, ¿me puedes revisar mis laminillas? Y sería con mucho gusto, ¿no? Claro que sí, con todo gusto. Porque la otra opinión vale y cuenta siempre demasiado. Es bueno. ¿Sí? Siempre Sí, es bueno es para segunda todo. opinión. En todo, igual, cualquier método de imagen como la mía, hay veces que a lo mejor no está conforme el médico o el paciente, tiene todo el derecho de una segunda opinión. Así es. En todo, y eso es válido. Bueno, algunas palabras que tengas que decirle, una orientación o algo para la gente. Pues básicamente que, número uno, cuando haya una acción quirúrgica siempre hay que preguntarle al cirujano si es necesario hacerle algún estudio transoperatorio para pues determinar alguna acción quirúrgica, ¿no? Una conducta quirúrgica, y para que esto tenga mayor seguridad el paciente y el cirujano. Pues eso sería todo. Bueno, pues el tiempo se nos va. Y antes de irnos, Y ya enviar se nos saludos fue. al capitán Miguel Ángel Cano, amigo, siempre tan amable de vernos. Está pendiente el desayuno Sí. que nos debes. Sí. ¿No? Y bueno, pues muchas gracias, y recuerde que nosotros le traemos la ciencia. Y usted haga conciencia y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias, A las mi 5 de la querísimo tarde. doctor. Le damos un Gracias, pequeño gracias. reconocimiento y gracias por su tiempo, No, pues, porque el gracias avión lo por estaba la invitación. dejando. Por la invitación. Muchas gracias. Hasta luego, Amigo, gracias. muchas gracias, doctor. Gracias, gracias, Amable. estimado. Gracias. Un tema muy interesante.